En esta hora le damos las gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes, porque si estamos aquí es porque tenemos vida, y mientras hay vida hay esperanza. Y si hay esperanza, y la esperanza no avergüenza, ¿verdad? Sino que esperamos en Dios. Aleluya. Doy la bienvenida a cada uno de ustedes, a nuestros hermanos Moya, cada uno de ustedes, ¿verdad? Que ya son parte de la iglesia. Ya los miro aquí en la iglesia. Entonces dice la palabra del Señor que nosotros somos propiedad de Cristo, y como somos propiedad de Cristo, todos pertenecemos a la misma iglesia, la iglesia de Jesucristo, porque no son muchas iglesias, es una sola iglesia, y la iglesia es del Señor. Amén. Sin más, vamos a abrir nuestras Biblias en esta hora. En el libro de Romanos, el tema de esta mañana es cómo caminar con Dios. Una vez más, cómo caminar con Dios. Muchas veces que nosotros nos preguntamos, ¿estaré haciendo lo correcto dentro de los caminos del Señor? ¿Estaré caminando de acuerdo a lo que Dios quiere? Es una pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. Como cristianos, yo siempre tengo que preguntarme, ¿estaré caminando de acuerdo a lo que Dios quiere en mi vida? ¿Estaré haciendo lo que Dios quiere? Ahora, eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana, cómo caminar con Dios. Y Romanos capítulo 8, en el versículo 1, capítulo 8, dice así la palabra del Señor. Ya lo tienen todos juntos. Aleluya. Vamos a esperar que lo tengan todos. Y en reverencia a la palabra del Señor nos ponemos de pie y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Reconocemos, Señor, de que estamos delante de tu presencia, y que sin ti, Señor, nosotros, Señor, no podríamos traer esta palabra, porque esta palabra dice, Señor, que es inspirada. Esta palabra, Señor, nos es útil para nuestra vida cristiana. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, yo bendigo, Señor, este día a tu pueblo que está dispuesto a recibir tu palabra, y declaro que tu palabra tiene el poder en esta mañana para transformar nuestra vida, porque día con día, Señor, vas transformando este cuerpo para que lleguemos a ser como tú quieres. Por lo tanto, en el nombre de Jesús, en esta hora, Espíritu Santo, habla a tu iglesia, porque tu palabra dice, el que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Padre. Tome su asiento en esta hora. Damos
meditando sobre el tema, como dije que se llamaba, ¿Cómo caminar con Dios? ¿cómo caminar con Dios? ¿Cómo yo camino con Dios? Hay muchas veces, hermanos, que nosotros nos hacemos esa pregunta. Algo que, y mire, y el enemigo es muy bien astuto. El enemigo lo primero que viene a la mente y dice, no, tú no estás listo. Fíjese el enemigo la palabra que dice. Porque el enemigo es experto en acusar. Hay muchas veces que nosotros nos convertimos en vasos del enemigo. ¿Sabe cuándo nos convertimos en vasos del enemigo? Cuando condenamos a las otras personas. Cuando decimos, esta persona, ¿para qué va a la iglesia? ¿Sabe que ahí estamos siendo vasos útiles del enemigo? Porque Dios no nos ha mandado a juzgar. Dios nos ha mandado a que nos amemos unos a otros. ¿Por qué le digo esto? Porque para comenzar la palabra de Dios me dice, ahora pues, fíjese bien, ahora pues, esto sucede después que nosotros hemos aceptado a Cristo Jesús en nuestro corazón. Ahora pues, después que nosotros hemos aceptado ese plan de salvación, ninguna condenación hay. Cuando el diablo venga a quererlo acusar a usted, no se la crea. ¿Sabe que hay muchas veces que hay mucho pueblo cristiano que ahorita está fuera de la iglesia porque se creyó lo que el enemigo les dijo? ¿Para qué vas a la iglesia si acabo que tú no cambias? ¿Para qué vas a la iglesia si acabo que mira las actitudes tuyas? Dice que nosotros somos vasos en manos del alfarero. Y día con día Dios nos va perfeccionando. Dios no nos va a hacer de la noche a la mañana hombres y mujeres perfectos. Dios está trabajando en nosotros, pero para mientras está trabajando en nosotros, nosotros tenemos que creernos lo que Dios dice. Y Dios dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están, ¿en quién? En Cristo Jesús. Amén. Si nosotros pertenecemos a Cristo, no tenemos ninguna condenación sobre nosotros. Hay muchos que decimos, ya pequé, ya para qué voy a la iglesia. ¿Sabe qué? Allí es donde perdemos nuestra salvación nosotros. Pero dice la palabra del Señor, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y está bonito hasta ahí, pero hay un paréntesis ahí y una adición. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuál es la condición? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Sabe que el Espíritu Santo de Dios es el que a nosotros nos va a dar la certeza de que nosotros no tenemos ninguna condenación sobre nosotros? Cuando alguien le diga, ¿para qué vas a la iglesia? ¿Para qué estás siguiendo? Te estás engañando tú solo. ¿Sabe qué? Dígale, porque yo soy salvo. Amén. ¿Sabe? Dios no se pierde la salvación de parte de Dios. Se pierde la salvación de parte del hombre. Porque el hombre automáticamente, cuando le falla a Dios, se condena él solo. Pero nosotros, la palabra del Señor nos enseña en esta hora que nosotros debemos de vivir conforme al Espíritu de Dios. Y sabe, caminar bajo, como caminar con Dios, caminar bajo la unción de Dios, requiere que nosotros vayamos caminando y en el camino van a haber tropiezos. En el camino van a haber problemas. En el camino van a haber dificultades. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es estar seguros. Yo soy salvo. ¿Sabe que cuando usted está seguro de su salvación, a usted nadie lo va a poder desviar del camino que usted llega? Pueden haber tropiezos. Pueden haber momentos difíciles. Pueden haber momentos en que dice, ¿qué hago ahora? Porque, mire, hay veces, hermano, que en la misma casa de Dios encontramos los tropiezos. ¿Verdad que sí? Ahí en la misma casa de Dios encontramos los tropiezos. Pero cuando encontramos los tropiezos en nuestra vida cristiana, no tenemos que renunciar para dónde vamos. Tenemos que seguir al frente. Tenemos que seguir al frente. Hay camino que caminar nosotros como cristianos. Por eso la palabra de Dios nos enseña que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Eso es caminar con Dios. ¿Cómo usted puede detectar si usted está caminando con Dios? Es que a pesar de los problemas que vengan a su vida, usted no va a dar su salvación a perder. Usted va a seguir para adelante.
leo este versículo, este capítulo 8, que nos inspira, porque dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que dice, nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por lo tanto, nosotros debemos de tener una seguridad sobre nuestra vida. Yo quiero, esto lo tomé como una base, esta introducción, ¿verdad? Que leímos y estaba hablando de la carne y del Espíritu. ¿Sabe? El cristiano que vive en el Espíritu va a caminar con Dios. El cristiano que vive bajo la carne, lamentablemente la carne lo va a hacer fallarle a Dios. Pero el cristiano que vive en el Espíritu está teniendo luchas y problemas, pero se va a mantener firme en quien ha creído. Ahora, yo quiero que usted le dé vuelta a su Biblia hasta el libro de Génesis, capítulo 39. Aleluya. Capítulo 39, versículo 1. Vamos a leer una historia donde nos enseña esto que acabamos de leer, que ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Ya lo tienen? Capítulo 39 del libro de Génesis nos narra la historia de un hombre que caminó con Dios. Por eso le digo que si nosotros caminamos con Dios, no va a haber ninguna condenación. Aunque el diablo nos quiera condenar, aunque el diablo quiera hablar de nosotros, no hay ninguna condenación para nosotros que estamos en Cristo Jesús. Dice que llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su esposa de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan de cada día, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Primeramente, podemos ver los primeros versículos de que habla la Biblia de José. José, si no hubiera tenido el Espíritu Santo de Dios, José hubiera sido un hombre amargado, un hombre lleno de venganza, un hombre lleno de protesta, un hombre de que toda su vida hubiera pasado para hacérsela infeliz. ¿Por qué? Sus hermanos lo vendieron como esclavo, lo entregaron en manos de personas que lo vendían a las personas de antes. Estas personas, los amalecitas, compraron a José y lo fueron a revender a Egipto. Mire, ¿cuántas veces le han hecho mal a ustedes? Yo sé que muchas veces pasamos por momentos difíciles. A José sus hermanos no lo querían, y porque no lo quisieron, ¿saben por qué no lo querían a José? Porque José tenía revelación de Dios. José soñaba de que él era rey y que sus hermanos llegaban y le adoraban a él. Cuando él contó este sueño a su papá, el papá y los hermanos se enojaron. Y sus hermanos decidieron venderlo. Sus hermanos decidieron decir, ¿sabes qué? Hoy José va a desaparecer para que se le quite de andar diciendo que se va a hacer mayor que nosotros.
Cuando tú estás en los planes de Dios, hermano y hermana, no importa lo que el diablo quiera hacer, Dios va a cumplir su promesa que Él ha dicho en nosotros. Amén, gloria a Dios. Por eso dice la palabra: ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, pero para esa está la condición, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Cuando José fue vendido, él no agarró amargura. No traía la amargura de que sus hermanos lo habían vendido porque lo odiaban. ¿Sabe qué, hermanos? Cuando hablen de usted y le hagan cosas que a usted no le gustan en su carne, agárrelas del Espíritu y diga: no importa lo que suceda, yo voy a seguir para adelante. Y no sé cuántos estaban aquí cuando la vez pasada les conté una fábula, ¿verdad?, de un burrito. Este burrito cayó en un pozo. Y cuando cayó en el pozo, dijo el dueño: este burrito ya está viejo, voy a gastar más en sacarlo que en que enterrarlo. Mejor, dijo a los empleados: agarren palas, acabo que este pozo también ni agua da, entierren el caballo ahí con todo, ahí ese pozo. Y comenzaron los empleados a tirar paladas de tierra. Y comenzaron a tirar paladas de tierra. Y cada palada de tierra que le caía al burrito, el burrito se sacudía. Y la tierra caía. Y con los pies lo iba permasando. Entre más tierra le echaban, el burrito iba para arriba, porque el burrito se sacudía y comenzó a salir. Cuando llenaron el pozo de tierra, el burrito ya estaba arriba. ¿Por qué? Él no se dejó aterrar. Cada palada de tierra que le tiraban, se sacudía. Y cada vez que se sacudía y la tierra caía, lo apermazaba y se iba haciendo sólida aquella tierra. Ahora, la moraleja de esta fábula es que nosotros, cuando el diablo quiera atacarnos, usted nada más solo sacúdase. Porque eso sucede cuando usted está en el Espíritu. Porque cuando usted está en la carne, le dice: pues te espero allá afuera. Vamos a ver de cómo nos toca. Vente para acá. Tú andas hablando esto y esto de mí. Ven para acá. Aleluya. Eso es cuando andamos en la carne. Pero cuando andamos en el Espíritu, usted dígale: en el nombre de Jesús me sacudo toda obra del diablo, todo aquello que quieran echarme en mi vida, me sacudo y me voy para arriba. Y cuando usted agarra esa actitud, miren, el diablo no va a poder verlo a usted triste. El diablo no va a poder verlo a usted preocupado. José no agarró rencor con sus hermanos. Dijo: yo voy para adelante porque yo he creído a lo que Dios ha hablado en visiones y en sueños. Yo he creído que Dios me va a levantar y me va a engrandecer. Por lo tanto, yo no puedo quedarme llorando aquí en este lugar. Yo voy a hacer lo que Dios ha dicho a mi vida. Y comenzó José, en lugar de estar amargado. Cuando lo vendieron, dice que lo compró este hombre que era de la casa del faraón de Egipto. Dice: José fue llevado a Egipto. Potifar, oficial de faraón, capitán de la guardia varón de egipcio, lo compró de la ismaelita que lo habían llevado allá. Dice: más Jehová, mire, estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Mire, mire, cuando vivimos con el Espíritu, cuando vivimos bajo el Espíritu, Dios hace que todo lo que nosotros hagamos prospere. No estoy hablando de dinero nada más. Dios nos da gracia con las personas. Usted sabe, hermano, que cuando el enemigo quiere atacarlo a usted y usted no le hace caso al enemigo, Dios pone gracia en nosotros. Dice que José, en lugar de quedarse llorando, entristecido, José comenzó a trabajar con todas sus fuerzas a modo de hacer que Dios se glorificara en medio de él. Usted sabe que cuando usted está trabajando y da lo mejor de usted, ¿sabe quién se glorifica? Dios. Porque dice: mire, ese es cristiano de verdad. Pero cuando nosotros queremos hacer, como dicen, al estilo de la carne, va a decir: mira, Iván, iglesia,
va a la iglesia y mira, le saca la vuelta al trabajo. Cuando nosotros nos damos cuenta que en lo que nosotros hacemos es donde se glorifica a Dios, es cuando nosotros estamos trabajando en el Espíritu de Dios. Todo lo que usted haga, hágalo creyendo en que Dios está a la par suya. ¿Sabe que cuando nosotros hacemos las cosas creyendo que Dios está a la par de nosotros, nosotros vamos a hacer las cosas de la mejor manera? Porque dice, y todo lo que hagáis, hacedlo como para el Señor. Está la clave de nuestro triunfo. Está la clave de nuestra felicidad. Si usted en su trabajo, si usted en su vecindario, si usted con su familia, usted lo ven que a pesar de los problemas, las dificultades, usted no se quiebra, usted se mantiene firme, usted comienza a hacer las cosas bien, la gloria del Señor se va a manifestar en medio de eso. Porque dice, y Jehová estaba con José. Cuando vivimos en el Espíritu, quien se manifiesta en nuestra vida es el Espíritu de Dios. Y aunque a veces la carne quiere actuar de una manera, el Espíritu Santo dice, no, tú ya no puedes actuar de esa manera, ¿verdad? Tú ya no puedes hacer lo que estás haciendo. Tú tienes que cambiar lo que estás haciendo, porque ahora es alguien más quien manda en tu vida, y ese se llama el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que José comenzó a cambiar la forma de como el enemigo quería que viviera. Y mire, menciona 2 veces la palabra prosperado. Jehová estaba con él, dice el 2. Mas Jehová estaba con José. Y fue varón que dice, próspero. Y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y mire el 3 también dice, y vio su amo que Jehová estaba con él, y todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar. Otra palabra es la palabra prosperar en su mano. ¿En la mano de quién? De José. Las demás personas van a ver en nosotros lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Aleluya, sí, Señor. Hay muchas personas que cuando estamos pasando por problemas nos quisieran ver tristes y llorando. Pero cuando nos ven a tomar otra actitud diferente, proyectamos lo que Dios está proyectando en nuestra vida, y los demás van a decir, yo voy a creer porque yo te he visto a ti, que tú eres diferente a los demás. Aleluya. Los demás somos cartas abiertas del mundo. Y cuando el mundo está viendo y está diciendo, yo te veo que tú, a pesar de tus problemas, de tus situaciones difíciles, a ti te veo sonriente, a ti te veo alegre, a ti te veo bendecido, a ti te veo prosperado. Hay personas que tienen trabajos donde ganan más de 100,000 al año, pero son infelices porque no tienen a Cristo Jesús. Y a veces hay personas que ganan menos del salario mínimo y son felices porque lo tienen todo, porque tienen a Cristo Jesús. Hay personas que tienen mucho dinero, pero no tienen tiempo para su hogar ni para sus hijos, por lo cual la Baby City es el cuidador de sus niños, la escuela es el cuidador de sus niños, no tienen tiempo para sus hijos. Pero cuando el Espíritu Santo mora en la persona, se contenta con lo que tiene. No quiere decir que es malo que usted gane buen dinero, no, sí, gane muy bien para que traiga muy buenos tiempos. Pero eso no va a denotar que somos prosperados. No solo el dinero que es señal de prosperidad, es lo que nosotros hacemos. Mire, lo que usted hace con sus manos, lo que usted habla, demuestra lo prosperado que está espiritualmente, porque dice, de lo que hay en el corazón, de eso sale a la boca. Y cuando usted habla palabras de prosperidad, hermano, no va a estar hablando nada más de dinero, va a hablar palabras de bendición a la vida de los demás. José, estaba Jehová con él, por lo tanto todo lo que hacía José era prosperado. Ahora, miren, hermanos, cuando usted es prosperado y bendecido, no quiere decir, hermanos, de que usted es una persona que lo va a tener todo y que no van a venir problemas a su vida. Vienen problemas a su vida siempre. Pero aquí es donde tenemos que estar agarrados de Dios. Aquí es donde tenemos que estar firmes con Dios. Miren lo que pasó, vamos al versículo 7. Ahí mismo José, ahí mismo en Génesis. Dice, aconteció después de esto, pero mira el 6, dice, y era José de hermoso semblante y bella presencia. O sea, José era un varón bien parecido. Aconteció después de esto, dice, que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor se preocupa conmigo de lo que hay en casa.
y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me he reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa ahí. Y ella lo asió por su ropa, diciéndole: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Cuando vio ella que le había dejado su ropa en sus manos y había huido fuera, llamó a los de la casa y les habló diciendo: mirad, nos ha traído un hebreo para que se hiciese burla de nosotros. Vino él a mí para dormir conmigo, y yo di grandes voces. Y viendo que yo alzaba la voz y gritaba, dejó sus ropas, dejó junto a mí su ropa, y huyó y salió. Ella pues juntó así la ropa de José hasta que vino su señor en su casa. Mire qué tremendo el enemigo. El diablo no le va a bastar vernos felices en el cristianismo, sirviéndole a Dios. El diablo siempre va a poner una piedra de tropiezo. Y cuando nosotros creemos que estamos más firmes con Dios, dice la palabra de Dios: el que esté firme, mire que no caiga. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que cuando usted diga: no, si yo estoy fuerte en el Señor, tenga cuidado, porque el enemigo es especialista en hacerlo caer a usted, en la gracia de Dios. Cuando nosotros no creemos que estamos en las manos de Dios, el enemigo va a querer hacernos trampa de una u otra manera. Mire lo que pasó, la historia esta. No hay necesidad de ahondar tanto, sino que la Biblia es bien explícita lo que dijo. Mire, era esta mujer en forma de Satanás, quiso tentar a alguien que Dios lo había escogido. Quiero que vaya conmigo al libro de Aleluya. Gloria a Dios. Bendito Dios. Vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 13. Libro de Corintios, Primera de Corintios, en el capítulo 13. El Señor nos manda a que nosotros, hermanos, estemos conscientes de que el enemigo siempre va a estar pendiente ahí, de que nosotros tenemos que creerle a Dios antes que al enemigo. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13. Dice ahí la palabra del Señor. El 10 y 13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Mire, Dios dice que no os ha venido una tentación sobrehumana. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Quiere decir una tentación sobrehumana que no esté fuera de nuestro cuerpo humano. Las tentaciones vienen por nuestra carne. ¿Usted sabe eso? Que hay muchos cristianos que le echan toda la culpa al diablo. Pero hay muchas veces, un 75% lo tiene nuestra carne. Porque nuestra carne es la que vive con nosotros. Dormimos con el enemigo y lo mantenemos bien cuidadito. Y la carne lo que quiere es destruir nuestra alma. Porque ahí es donde viene el verdad. Cuando nosotros actuamos por el Espíritu, nuestra carne no tiene poder, sino que la dominamos. José, él tenía todo en sus manos ahí. El amo lo había dejado cuidando de todo. Él tenía la libertad de hacer todo lo que quería. Pero como leímos en el versículo 6, que este hombre era un hombre
hermoso parecer. Era un hombre que cualquier mujer podría desear. Y no fue la excepción, que la misma esposa de su amo estaba seduciéndolo. Pero ahí es donde viene la fortaleza de aquel que tiene el Espíritu Santo de Dios. Yo he escuchado muchas personas que dicen ser cristianas y cuando vienen a sentir dicen, es que el diablo me tocó, la carne es débil. Mentira del diablo. El cristiano que está firme en el Espíritu no se puede dejar tentar del diablo. Amén. Muchos pueden venir las tentaciones a nuestra vida. Yo sé que como hombres y mujeres pueden haber tentaciones, pero el que está en el Espíritu dice, aprende a decir no. El que está en el Espíritu aprende a decir, diablo mentiroso, te quedas fuera de mi vida. Y no solamente hablando de tentaciones de la carne, así normal, con otro hombre o con mujer, hablando de tentaciones que hay muchas veces que nos dan ganas de agarrar lo que no es de nosotros. Son tentaciones que vienen a nuestra vida. Pero dice, no nos ha venido ninguna tentación que no sea sobrehumana. Todas las tentaciones son humanas, todas las tentaciones son carnales. Si nosotros vemos a nuestro alrededor, mucha tentación a nuestro alrededor. Vivimos en un mundo en el cual sentimos tentaciones de cualquier índole. ¿Por qué no mejor no vas allá en lugar de ir a la iglesia? La tentación. ¿Por qué no mejor no haces esto en lugar de hacer lo otro? De nuestra carne. Pero dice la palabra del Señor que el Señor no nos ha, dice, no ha venido sobre nosotros ninguna tentación que no sea humana. Pero ¿quién es fiel? Nosotros no, es Dios. Dice, pero fiel es Dios, que no dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Mire, el Señor no se queda con nada ahí. Es cierto que podemos recibir tentaciones, pero tras la tentación, el que está en el Espíritu, Dios es fiel y Dios da la salida. José encontró la salida y él salió huyendo de aquel lugar. José no se quedó ahí. Sabe que si José hubiera pecado contra Dios, en ese momento Dios lo dejara desamparado. ¿Sabe por qué hay muchos hombres y mujeres que no sienten la presencia de Dios? Porque ha dejado a Dios por medio de una tentación que llegó a nuestra vida. Pero los que tenemos el Espíritu Santo de Dios, por eso dice, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, a los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios. Es cuando nos vamos a mantener fieles a nuestras esposas, fieles a nuestros esposos de las mujeres, fieles a nuestra familia, fieles a nuestro trabajo, fieles a la iglesia, fieles a Dios en todo lo que nosotros, la fidelidad es la que tiene que mandar en nuestra vida. Por lo tanto, la palabra del Señor nos manda a que Dios es fiel y no nos ha dado una tentación más de la que podamos soportar, sino tras la tentación viene la salida. Siempre hay una salida para todo. Y no es malo decir no muchas veces. Hay muchas veces que el enemigo nos tienta a cada momento de diferentes maneras. Pero cuando nosotros aprendemos a decir no a la tentación, vamos a ser victoriosos en Cristo Jesús. Vamos a tener la victoria en Cristo Jesús. Por eso es que caminar con Dios requiere fidelidad a Dios. Requiere que nosotros andemos caminando en el Espíritu Santo de Dios. José aprendió a caminar en el Espíritu Santo de Dios. Ahora, ¿cuándo está la victoria? La victoria está cuando nosotros nos damos cuenta que a pesar de lo que el enemigo quiere hacer, nosotros siempre salimos victoriosos. José prefirió huir y vino un momento en el que dijo José, estoy en tus manos, Señor. Fue a parar a la cárcel José. Allá en la cárcel, él estaba ya otra vez pasando el momento. Mira, ya había pasado el primer momento en que sus hermanos lo vendieron como esclavo. Él no agarró rencor. Ahora venía la segunda prueba para José. El amo que él había servido con todo su corazón, ahora lo había echado preso por la mentira de su esposa. ¿Cuántas veces el diablo nos ha querido apresar por las mentiras de otras personas? Porque siempre nos han levantado muchas veces calumnias o nos han dicho tales cosas. Pero ¿sabe qué? Una cosa, nosotros tenemos de mantenernos fieles. José estaba allá en la cárcel.
Pero Dios se acordó del plan que tenía para José. En los momentos más difíciles, nunca te sientas que estás abandonado. José estaba en la cárcel, acusado de algo que él no había cometido. Pero él seguía confiando en Dios. Él seguía creyéndole a Dios que Dios lo iba a liberar. Él seguía creyéndole a Dios que Dios estaba con él. Y vemos allá otra vez más, regresamos al capítulo 39 del libro de Génesis. Y dice la palabra del Señor: versículo 17. Versículo 20 del mismo libro 39 de Génesis. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová, mire otra vez más, en la cárcel estaba con José, y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Óigame, hasta en los jefes de la cárcel le dio gracia. Amén, aleluya. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos. Mire, cuando Dios está en el asunto, hermano, por mucho que el diablo quiera hacer en su vida, Dios siempre lo va a sacar a usted adelante. Señor, aleluya. Dice: y que el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía, él lo hacía. Cuando tú has nacido con un propósito de Dios, no importa dónde estés, allí te va a utilizar Dios. En la cárcel, en el hoyo, en la cueva, donde quiera que tú vayas, que el diablo quiera ponerte, allí te va a utilizar Dios. Y dice que no necesitaba el jefe de atender cosa alguna de los que estaban en el cuidado de José, porque Jehová estaba con José. Y una vez más la palabra, y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Tercera vez la palabra. Mire, pero el sueño, el rey de Egipto tuvo un sueño que lo estaba atormentando. Y allá desde la cárcel, José pudo servir también para el faraón. ¿Qué es lo que pasó con todo esto? El rey había tenido un sueño. El rey quería saber cuál era el sueño que estaba a él quitándole la vida. Pero dice que alguien, el copero del rey, también había estado preso juntamente con José. Y este hombre le dijo: mira, allá en la cárcel hay un muchacho que Dios lo utiliza también. Allá está uno que te puede ayudar en la interpretación de este sueño, porque ni los adivinos ni nadie podía adivinar el sueño que el rey había tenido de parte de Dios. Y dice que el copero le dijo: mira, allá está un muchacho, ¿por qué no lo mandas a llamar? Y dice en el capítulo 40, en el versículo 8, ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: no son de Dios las interpretaciones. ¿No son de Dios las interpretaciones? Contámelo a mí ahora. Entonces el jefe de los coperos comenzó a contar su sueño. Yo soñaba, dice, que veía una vid delante de mí, y en la vid 3 sarmientos, y ella como que brotaban y arrojaron su flor, y viniendo a madurar sus racimos de uva. Y que la copa de Faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa del Faraón, y daba yo la copa en manos de Faraón. Y le dijo José: esta es tu interpretación. Los 3 sarmientos son 3 días, y al cabo de 3 días levantará Faraón tu cabeza, y te restaurará a su puesto, y dará la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras copero. Y también al panadero le interpretará